Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, todos. Que sean muy bendecidos, que el Señor derrame muchísimas bendiciones sobre cada uno de ustedes, los que están conectados, los que se van a conectar, y que el Espíritu Santo abra sus corazones, su entendimiento y su amor para la palabra de hoy día. Si hay alguien ahí que ya está viendo, ponga un dedito para arriba. Amén, gloria a Dios. Ahí hay alguien ya. Y vamos a comenzar orando. Incline su rostro, concéntrese y piense solo en nuestro Señor. Y pongamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo delante de nuestro amado Dios. Padre eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en su santa presencia, agradeciéndole, Señor, que por Cristo Jesús podemos estar ante su trono de gracia, Señor, y poder expresar nuestras solicitudes, pedir perdón y también clamar a usted por ayuda, por socorro para nuestra vida, para la vida de la iglesia y para los inconversos que nos rodean, Señor. Antes que nada, Señor, le pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras ofensas de pensamiento, de obra, de mirada incluso. Le pedimos perdón, Señor, porque hemos ofendido su santidad, hemos perdido la comunión con usted, Señor. Por amor a Cristo y por la fe que usted ha puesto en nosotros, en Cristo, le pedimos y rogamos que nos perdone y nos limpie de todo pecado, de toda maldad, Señor, para que nuestra alabanza, nuestro oído, nuestro corazón, nuestro sentir su palabra no tenga tropiezo en nosotros, Señor, y podamos ser edificados con su santa palabra, Señor. También, Señor, le queremos pedir por nuestro país, por Chile, Señor, el lugar donde usted nos ha hecho nacer. Pedimos y rogamos, Señor, que usted ponga paz en los corazones de muchos agitados, Señor, y pedimos por las autoridades, partiendo del presidente, senadores, diputados, intendentes y gobernadores, alcaldes, Señor, que pueda usted bendecirlos y que este país pueda ser guiado con la sabiduría de Dios. Pedimos y rogamos también por el personal sanitario que está preocupado de los contagiados y otros enfermos, Señor, en este tiempo. Que usted los bendiga, los cuide, que pueda haber palabra suya en medio de ellos, Señor, y también que puedan ser sus familias bendecidas, Señor, y no contaminadas o contagiadas. Pedimos, Señor, también por los contagiados por esta enfermedad, este COVID-19, que usted los pueda bendecir, Señor, llevándolos a las plantas de Jesucristo, Señor, que esta tribulación del cuerpo pueda ser un momento de reflexión y que el alma pueda llegar a Cristo, Señor, y ser salvos para la gloria de su nombre. Oramos también, Señor, por las iglesias, Señor, de Chile, por cada una de las iglesias. Limpie, Señor, sus iglesias, Señor, de doctrinas apóstatas, de doctrinas herejes, Señor. Levante, Señor, su palabra en los corazones de los pastores, de los diáconos, de los maestros y de todas las congregaciones, Señor. Padre eterno, oramos, Señor, porque todo esto que le pedimos pueda hacer gloria para su santo nombre. En sus manos quedamos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, muy bienvenidos todos, Jenis, Abraham, Anita Monares, etcétera. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están conectándose, los que están conectados y los que se van a conectar. Bueno, quiero pasar a los avisos rápidamente. Usted ya los conoce, pero esto es lo que se llama una ayuda memoria, porque somos de memoria frágil. Somos muy astutos y muy buenos para recordar
pecado. ¿Cómo hacer el pecado? Somos astutos. Pero las cosas buenas se nos olvidan. Lea, estudie y obedezca su Biblia. Amén. Toda la iglesia dijo amén. Ore por sus hermanos, sus enemigos y ore por Chile. Chile, nuestro país, como en muchos países, va entrando en una crisis y oramos por él, que el Señor pueda tener misericordia si a él le parece bien. Predique el Evangelio. Use las redes, contactos personales, lleve el Evangelio a cada una de las personas que usted conoce o encuentra. Y ofrende con alegría y gratitud para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, y algunas clases. Tenemos la del instituto los días lunes a las 20 horas. Y estamos en el Nuevo Testamento. Y ahora esta próxima clase va a ser una introducción a los 4 evangelios. Si alguien quiere integrarse, puede hacerlo. Se le envía el material, se pone al día. Recuerden de que los que se han estado conectados al instituto tienen una tarea para el lunes. No la voy a mencionar aquí, pero ellos lo recuerdan. Y tenemos el día viernes a las 20 horas y el domingo a las 18 horas que hay clases que hace el hermano Ricardo. Uno es el tema de Romanos y el otro es Génesis. Para los que quieran integrarse a esas clases, tienen que contactarse con el hermano Ricardo y él le envía el Zoom para que se puedan conectar. Y el domingo a las 10:30 comenzamos y tenemos el programa preguntas y respuestas. A mí me llegó una pregunta que voy a responder y vamos a hablar de ella el próximo domingo. Si hay alguien que quiere mandar alguna pregunta a la página, al Facebook de la iglesia o al mío personal, hágalo. El domingo, tiempo permitiendo, habrá una respuesta. Y a las 11, el culto familiar. Así que estos son los avisos para que ustedes los tengan presentes. Y vamos a pasar a nuestro tema de hoy día. El tema de hoy día, abra su Biblia en Efesios. Estamos hoy día miércoles en el libro de Efesios. Y en el capítulo 2, del 1 al 10. Ahí vamos a estar hoy día. Entonces, con Biblia abierta, vamos a comenzar orando. Es importante orar, ¿no? Orar es sinónimo de sometimiento. Orar es sinónimo de dependencia. Orar es sinónimo de reconocer nuestra impotencia, debilidad. Y orar es para la gloria de Dios también. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús te queremos rogar que su Espíritu Santo, Señor, levante nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, Señor, para amar, obedecer y entender esta palabra que usted trae hoy día, Señor, en este pasaje de Efesios capítulo 1, capítulo 2, del 1 al 10, Señor. Le pedimos esta misericordia, Señor, para que la iglesia, su iglesia, Señor, esta manada pequeña, Señor, pueda edificarse en Cristo y glorificar su santo nombre. Quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a introducirnos. A mí me gusta hacer una introducción para poner el punto de la situación o del tema que vamos a hablar. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha conocido, en lo poco que conocemos de historia, alguna sociedad
o alguna forma de sociedad que haya sido justa? Tendencialmente diríamos que no. Y lo más triste es que eso es verdad. Déjeme mencionarle algunas cosas. En la historia de la humanidad han habido muchos políticos e ideólogos que han elaborado, proclamado utopías. Hay varias utopías, las utopías socialistas del siglo XIX, la utopía de Tomás Moro del siglo XVI. Han habido muchas utopías que postulan sociedades más justas, más solidarias, más participativas, más democráticas, más igualitarias, más humanas y más respetuosas de los derechos humanos, de los derechos animales y de los derechos de la naturaleza. Pregunta: ¿la naturaleza tiene derechos? Algunos dicen que sí, son utópicos. ¿Ha existido una sociedad así en algún momento de la historia? Sí, que ha existido en la mente y en los sueños de los utópicos, de los hombres que sueñan. En su mente está todo armado, pero la realidad es otra. Porque en la realidad muchos utópicos, sabiendo que son mentiras, engañan a mucha gente. No lo sabía, que muchos utópicos sabían que eran mentiras, pero por poder, por influencia. Como muchos políticos que prometen cosas sabiendo que no van a cumplir, pero eso le va a dar los votos. Y en la historia han habido personajes así, solo para obtener poder. Entonces engañan a mucha gente, y otros que son fanáticos imponen a sangre y fuego el bienestar y la paz, resultando un bienestar y una paz tal cual como en los cementerios. Las sociedades humanas han vivido entre mentiras, violencias, injusticias e inmoralidades en mayor o menor grado. Y la causa de ella no son las injustas estructuras sociales de tal o cual sistema, porque el sistema capitalista, el sistema feudal, el sistema esclavista, el sistema sistema socialista, no es esa la causa, ni tampoco son los traumas que los niños o los hijos sufren de los padres, y cuando esos niños crecen reproducen estos traumas con sus hijos y la sociedad se transforma en algo caótico y traumático. Esa es la solución o la versión psicológica, que también es una farsa. La causa de la condición humana, de la condición humana de ahora y la del pasado y la del futuro, ¿cuál es? La causa es el rechazo a Dios, la cual hace del ser humano un muerto espiritual. Todas las sociedades, desde el antiguo, de las primeras sociedades, hasta el momento, la sociedad que hay al momento de la venida del Señor Jesús, la sociedad humana ha sido y será construida sobre valores, pensamientos, deseos humanos. El hombre, el centro de todas las cosas. Es decir, los muertos espirituales al centro de todo. Por tanto, el pecado se reproduce constantemente en cada sociedad y en cada ser humano. Más allá de los cambios sociales, o leyes justas, o incluso leyes cristianas, no dejan de ser sociedades injustas, porque solo Dios da vida espiritual y vida eterna por medio de la fe en Cristo a los muertos y muertos por causa de nuestra, porque somos también nosotros parte de esta naturaleza pecaminosa heredada en Adán. El título del sermón de hoy día se llama La condición humana y la vida que da Dios. Y vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10.
Leo. Y dice así, en nombre del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendiga el Señor su santa palabra. Hermanos, vamos a comenzar, perdón, tengo que usar la Biblia. Vamos a ver la primera parte del versículo 1 al 3. ¿Y qué es lo que nos habla del 1 al 3? Nos habla de la condición humana. Hay una novela de un escritor francés, argelino francés, que se llamaba La condición humana, pero era un libro con la filosofía existencial. Es decir, el hombre es lo que es al momento de lo que siente. Yo vivo mientras siento. Si siento eso soy, ese es mi momento de vida. Y si no siento nada, la existencia no tiene vacío, no tiene sentido, es una existencia vacía. Bueno, eso es lo que se llamó el existencialismo. Pero aquí habla de la condición humana. Versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros. Dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dios da vida a muertos. Dios, hermano, hace todo, puede hacer todo, tiene poder para hacer todo, y lo hace con su palabra. Y con su palabra creó todo. En Job 1:20, ¿qué dijo Job 20:21? Dijo, Dios da y quita. Dios da vida y quita la vida. Porque Job lo dijo cuando perdió sus hijos, perdió sus propiedades. ¿Y qué dijo Job? Desgarró su manto y dijo, Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. Y no atribuyó Job mala intención a Dios. Ese era un hombre creyente, ¿no? Entonces está en Job 1:20-21. Dios da vida y Dios quita vida también. No solo propiedades, no solo hijos, sino que Dios da la vida y Dios también quita la vida. Y en este tiempo, Dios está dando vida a muertos. Muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Delitos, ¿qué es lo que son los delitos? Transgresión, violación de la ley. El hombre, a los ojos de Dios, es un delincuente cuando no considera a Dios, porque viola la ley de Dios. Y pecado. ¿Pecado qué significa? No alcanzar, no poder, ni querer
llegar al estándar santo de Dios. Es decir, el hombre está muerto espiritualmente. Significa que no tiene relación con Dios y Dios no tiene relación íntima con el hombre. Hay una enemistad. Una enemistad. La condición humana es separación de Dios, su creador. ¿Y debido a qué? La naturaleza rebelde y pecaminosa del ser humano. Y eso en general, toda la raza humana. Mira lo que dice Eclesiastés 7:20. No hay hombre, aunque sea justo, que no peque. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 19. No lo que entra en el hombre contamina al hombre, lo que sale del hombre, porque del corazón salen la inmundicia, los adulterios, las envidias, los robos, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen? No de la condición social, sino del fondo del corazón del ser humano. Y el Antiguo Testamento dice, no hay hombre, aunque sea justo, que no peque. Todos pecan, debido a nuestra naturaleza. Aunque sea justo. Esta declaración revela la universalidad del pecado. Todo ser humano nace pecador. Somos una humanidad muerta espiritualmente. Y la señal de eso, ¿cuál es? De la muerte espiritual de la humanidad, es el desprecio a Dios y la exaltación de los seres humanos. La exaltación del hombre, la moral del hombre, la ciencia del hombre, las costumbres del hombre, la autoexaltación del hombre. Y eso ha llevado ¿a qué? A leyes. Hoy día, por ejemplo, tenemos ley de aborto, que le llaman ley de reproducción, ley de salud reproductiva. Es decir, es asesinato de niños antes que nazcan. Homosexualidad la llaman amor. Pero Dios destruyó Sodoma y Gomorra a causa de la homosexualidad, enseñándonos cuánto a Él le da asco la homosexualidad. Divorcio. Para Dios el divorcio es una traición. Drogadicción, embrutecimiento, para que no se entienda. Asesinato de ancianos, eutanasia, la muerte buena llaman. No, eso es resolver el problema de las pensiones con la eutanasia. Eso es lo que se está haciendo en España. Derechos sin responsabilidades. Todos tienen derechos, pero ¿quién tiene responsabilidad? Todo el mundo. Los niños tienen derechos, pero nadie dice cuáles son las responsabilidades de los niños. Las mujeres tienen derechos. ¿Cuáles son las responsabilidades de las mujeres? Todo el mundo exige derechos sin responsabilidades. Todo bajo el título de derechos humanos. La prioridad son los derechos del hombre. Y que se opone directamente a los derechos de Dios. Eso es. Esa es la condición humana. Y el versículo 2. Anduvimos, vivimos, siendo seguidores del mundo y del diablo. Miren lo que dice. Versículo 2. En los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren, hermanos, escuchen. La corriente del mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? Hay una corriente que domina el mundo. Y lo vuelvo a repetir, es la ideología, los valores y principios sobre los cuales se edifica la sociedad humana. Y déjenme leerles 2 Corintios 10, 3 al 5. Siempre el apóstol Pablo escribe, pues aunque andamos en la carne, eso significa que vivimos en la carne porque somos de carne en el sentido
físico. No militamos en la carne, no seguimos los dictados de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son la inteligencia humana, la astucia humana, la perspicacia humana, la erudición humana, no. Nuestra milicia las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son estas fortalezas? Los valores morales, la ciencia, las costumbres, son fortalezas, son argumentos que exaltan al hombre y desprecia a Dios. Esto es este mundo. Nosotros nacemos en este mundo que está construido para rechazar a Dios en sus valores, en sus hábitos, en su moral, en su cultura. No hay Dios. ¿Cuántas novelas, cuánta literatura, habla de Dios y da gloria a Dios? Las noticias, nada. Siempre es gloria de hombre, dando gloria a otros hombres. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Dios manda que el hombre que asesina a otro hombre pague con su vida. Y eso está en Génesis 9:6. El hombre que derramare sangre de hombre pagará con su propia sangre. Es decir, es la condena a muerte. Es cuando Dios establece el gobierno humano. Y cuando establece el gobierno humano, después del diluvio, establece ¿qué cosa? La pena de muerte. Y en Romanos 13:4 dice que el magistrado no en vano lleva la espada, es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La espada es símbolo de ¿qué? De poder, de fuerza, para hacer juicio condenatorio a muerte para el que hace el mal. La pena de muerte no es del diablo, hermano. La pena de muerte es un mandato de Dios. Es parte del gobierno humano que estableció Dios. Génesis 9, lo pueden leer. Eso es la condena a muerte, pero los hombres han eliminado esto. La mayoría de los países. Han eliminado ese mandato reemplazándolo por la cadena perpetua. Porque es más misericordioso. ¿Cómo vamos a matar a otro? No, aquí se establece una venganza. Sí, precisamente es la venganza. Porque usted sabe que en derecho el Estado asume, a través del derecho, de la abogacía, de los tribunales de justicia, que asume la venganza de un mal a una persona, un resarcimiento. Ahora, jurídicamente se llama resarcimiento, se llama justicia, pero es también una forma de venganza. Porque si no hay eso, los seres humanos se vengan por su propia mano. Entonces, eliminada la pena de muerte. ¿Por qué? Es el hombre creyéndose más misericordioso que Dios. Y algunos magistrados, y magistradas también, obviamente, son el sumum de la misericordia. En Chile tenemos unos magistrados, unos jueces, pero así la misericordia les chorrea por todos lados, aparecen en la tele, en las fotos, y tienen escrito aquí palabra misericordia. Y es tanta la misericordia que liberan a asesinos condenados. Y condenados los liberan con menos de la mitad de la condena. Y una vez libres vuelven a asesinar, robar, violar. Pero ellos quedaron bien porque ellos son misericordiosos, son justos, democráticos. Esta es la muestra
Esta es la muestra de la confianza del hombre, en la humanidad. Y desprecian a Dios, lo cual produce lo que tenemos hoy día: desastres sociales, desastres morales y violación constante de las leyes más mínimas. Dígame usted, y tanto para reducirlo así a un ejemplo bien concreto, ¿cuántos son jóvenes que hacen portonazo van al Sename? Algunos a los 3 días están afuera, porque el Sename está lleno. Y muchos de ellos arriesgan más la vida en el Sename que en la calle. Así que el hombre se cree más misericordioso y cambia las leyes de Dios. No hay pena de muerte, perpetua nomás. Y después, si se porta bien, lo soltamos. Pura misericordia nomás. La homosexualidad no es pecado, es amor, puro amor. Drogarse hasta quedar botado, eso es libertad. Entonces, el hombre, confiando en su propia humanidad, ha producido el desastre de sociedad que vivimos hoy día. Y eso ha sido históricamente así. Los vicios, el libertinaje, destruyeron imperios. Hoy día Occidente está viviendo un aire muy parecido de los últimos siglos de la decadencia del Imperio Romano. Si alguien quiere estudiarlo, pero es un aire muy parecido. ¿Y qué más dice? Anduvimos en la corriente del mundo conforme, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme, amoldados, ¿qué? Eso significa, conforme, amoldados ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa la potestad del aire? Potestad significa autoridad y poder, juntos. Del aire, ¿por qué? Porque usted sabe que el terreno desde donde gobierna el Dios de este mundo, la tierra, es el cielo. Por eso se le llama potestad del aire. Ese cielo que está destinado a la iglesia para gobernar con Cristo. En fin, dejémoslo hasta ahí nomás. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, y esto se refiere, como se da a entender, al diablo. El Señor Jesús se refirió a él como el príncipe de este mundo que ha sido juzgado. Cuando se habla de príncipe, se habla de gobernante, un principal. Y Satanás se le dio autoridad y poder para gobernar este mundo, que lo robó, Dios lo permitió, pero tiene esa autoridad y ese poder. Y dice Jesús, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso está en Juan 16:11. Tiene gobierno y poder. Y como Dios de este mundo, Dios de esta sociedad centrada en el hombre, que enceguece el diablo a los seres humanos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz, el entendimiento de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en 2 Corintios 4:4. Una sociedad dominada por el concepto de que el hombre es el centro de todas las cosas, detrás de él está el diablo. El diablo exalta al hombre. ¿Para qué? Para que no vea la luz de Cristo, para que no se acerque a Dios. Y fomenta el pecado, porque el pecado nos aleja definitivamente de Dios. Déjeme leerle Mateo 16, 22, 23. El concepto de lo humano, o ideas humanistas. ¿Dónde se expresa esto? En Mateo 16, 22, 23 es el encuentro
una reunión, está el Señor Jesús con los discípulos. Entonces Jesús les dice, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, otros que dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres aquí. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, estas palabras no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese entendimiento venía de Dios a Pedro y a los discípulos que allí estaban. Y ahí Jesús declara, ¿cierto?, de que él tiene que ir a Jerusalén y ser muerto por los líderes y ajusticiado por los líderes de Israel. Entonces ahí Pedro, como ya se considera que había tenido una revelación, dijo, parece que yo estoy bien con Dios, puedo hacer algunas cosas, Algunos piensan así, ¿no? Terrible. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Se dio la libertad y que se creyó hasta con la autoridad, así, tomar al Señor, a su maestro, y decir, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Mira, sí, mi consejo. Y es interesante lo que dijo el Señor Jesús, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Perdón? A Pedro le dijo, ¿Satanás? ¿Por qué? Y lo dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Quién estaba inspirando? ¿Quién estaba inspirando? El diablo. Que no vaya a la cruz, ¿cómo se le ocurre? Pero si él es el Mesías, él no puede ir a la cruz, ¿qué van a hacer ustedes? Parece muy bueno. ¿Y qué dijo Jesús? Me eres tropiezo, Satanás. Porque el humanismo, el hombre como centro, es la corriente del mundo que es promovida por el diablo. El humanismo en todas sus expresiones es una corriente ideológica, política, científica. El humanismo es una corriente diabólica, promovida por sus demonios, amoldando la mente, los sentimientos y la voluntad y el alma del hombre al hombre, no a Dios. Siendo el hombre el Dios de sí mismo, los cuales la humanidad, todas son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están centradas en el hombre y siguen la doctrina del hombre promovida por el diablo, para que no conozcan a Cristo ni a Dios Padre. ¿Y por qué nos hace hijos del diablo? Por la desobediencia a Dios y la obediencia al diablo. Eso es lo que dice. Leamos la última parte. Este espíritu, el espíritu del diablo, dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en los hijos del diablo. No hay nada más parecido a un hombre al diablo cuando es desobediente y es mentiroso. Somos retrato, figura, carácter del diablo. Y el diablo que le dice, no, hijito, no te preocupes, Dios te va a perdonar, así que sigue para adelante, vive tu vida, sé feliz, gózate, ¿sí? Eso no es pecado. Se fija, y nuestro corazón nos engaña. Versículo 3. Estábamos en una naturaleza carnal. Leo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ustedes, yo, todo ser humano, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Mire, hermano, los seres humanos que desprecian a Dios, que son indiferentes a Dios, no son arrastrados con una fuerza incontenible a la corriente del mundo y no somos arrastrados a ser amoldados, formados a la desobediencia del diablo, sino que el hombre ama sus pecados, hermano. Mire, le voy a leer Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, que a Cristo. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira, hermano, el rechazo a Cristo no es por un problema de que le falta intelecto al ser humano para entender. El Evangelio no es una cosa, no es un drama algebraico que entienden algunos pocos. No, es muy simple. Solo que es rechazado por nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa, porque no nos gusta que nos digan, tú eres un pecador. ¿O no? El amor del hombre por sí mismo es vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, pensando siempre en la carne, es decir, en la autogratificación del cuerpo, de los sentimientos y pensamientos que que nos hacen o que me hacen sentir bien y me hacen sentir bueno. Se fija, si usted pregunta, sale a la calle, ¿usted es pecador? Sí, pero no tan pecador como aquel o aquel. O sea, un poquito bueno. Y si usted es cargo de mal corazón, nos consideramos terriblemente buenos. Esa es la naturaleza pecaminosa. Las sociedades que desprecian a Dios no soportan que le indiquen sus pecados, su maldad intrínseca por rechazar a Dios. Jesús, cuando vino, le dijo a los judíos, arrepiéntanse de sus pecados. Ellos lo rechazaron. Una de las razones por que lo rechazaron fue esa. ¿Qué pecado? Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Y lo terminaron crucificando. Entonces, la sociedad reacciona de dos maneras. Y es histórico. Aquí no hay hipótesis, no. Eso es la historia, revivir la historia. La persecución, las provisiones con cualquier excusa legal. En muchos, no voy a mencionarla, pero eso está en la historia. Bajo los judíos, después bajo el Imperio Romano en ciertos periodos, después el Vaticano, los islámicos, etc. La persecución, las provisiones con cualquier excusa legal. La otra manera es que la academia, y cuando hablo de la academia, las universidades y los medios de comunicación dan espacio a cristianos, a pastores, a teólogos que están preocupados de los pobres y de la justicia social. Es decir, aquellos cristianos que tienen pensamientos y teología, comillas, o ideología de hombres. Porque ellos están llamando a todos buenos y que para que Dios se agrade hay que resolver el problema de la justicia social, el problema del feminismo, el problema racial, etc. Entonces, a eso les dan tribuna. Porque ellos no van a llamar al arrepentimiento de pecado, no. Eso no es amor. No va a llamar a reunir a la sociedad, decir que es una sociedad pecaminosa, es una sociedad rebelde, es una sociedad que ha rechazado a Dios. Todo el mundo se cree bueno. Ese sí, que no predica eso y que está preocupado de la justicia, ese es un buen cristiano, ese sí que tiene amor. Ese lo invitan a los canales, le hacen escribir artículos, en fin, eso. ¿O no? Este concepto humanista carnal promovido por el diablo está destruyendo la palabra de Dios
en los cristianos, en las iglesias que se dicen iglesias de Cristo. Por tanto, tenemos muchas iglesias evangélicas llenas de humanismo, es decir, iglesias muertas para Dios y Cristo, y sostenidas por el diablo, la carne y la cultura de la autoestima. Esas son iglesias muertas, son un antro de ¿cómo se dice?, un cementerio espiritual. Y por desgracia son muchas. Y éramos por naturaleza, dice versículo 3 todavía. Y éramos por naturaleza. ¿Qué significa esto? Por esencia, tiempo pasado. No habíamos llegado a Cristo, o no éramos llevados a Cristo todavía. Éramos en esencia hijos de ira. Y significa hijos de condena de parte de Dios. Dios condena y desecha todo lo que no está al nivel de su santidad, porque todo pecado y la naturaleza pecaminosa humanista del hombre ofende el carácter de Dios, que es santo, santo, santo. Es rebelión a Dios. Es violación de la ley de Dios, que es la voluntad de Dios. En definitiva, el ser humano sin Dios es un cadáver espiritual que camina por el mundo, causando la repulsión de Dios, el asco de Dios, la ira de Dios, el odio de Dios y la condena de Dios. Si estoy exagerando, porque muchos dirán, uy, hermanos, si usted leyera la escritura del Nuevo Testamento en griego, los términos son mucho más terribles. Déjeme decirle, cuando dice, todo aquel que ha creído en el unigénito, que no ha creído en el unigénito, está ya condenado. Ahora, no habla de una condenación futura. Y el que cree en Cristo, ahora es salvo. Los términos son eso, y los términos no son del pastor Antonio, no son de la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios, no son del pastor Paul Washer, Paul MacArthur o Graham o cualquier pastor afiebrado. No, estos términos están en la Biblia, hermano. Y muchas de estas frases son dichas por Jesucristo. Versículo 4 al 6. Dios da vida por Cristo. Vamos a leer del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Solo Dios da vida a muertos, hermanos, porque Dios no solo tiene todo poder, sino que Dios es el poder absoluto en esencia, por naturaleza, y Él ejerce su poder según su soberana voluntad para todo propósito que glorifica su nombre. Eso, hermano. Dios, dando vida a los muertos espirituales, muestra, ¿qué cosa? Su misericordia, gran amor. ¿Por quién? Por los elegidos por Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, que significa sin pecado, delante de Él. Eso está en Efesios 1:4, hermano. Los elegidos no nacen santos, los elegidos nacen pecadores, que necesitan ser salvos. Y Dios los salva. Versículo 5. Siendo nosotros cadáveres espirituales, podridos en pecado, Él nos dio vida espiritual con Cristo.
por Cristo, por su muerte vicaria. ¿Qué significa muerte vicaria, hermano? Que Él, siendo santo, se puso en la cruz romana al puesto de la humanidad, al puesto de los pecadores. Que resuma, todos los pecadores que Dios eligió deberían haber, todos deben estar en esa cruz. Y Él cargó sobre sí mismo toda nuestra maldad. Porque Él no tenía pecado, porque era santo. Y lo dice la Biblia. Su vida lo demostró. Él cumplió la ley, es decir, era santo, santo, santo. Significa que era Dios. Pero Él, en su humanidad, cargó nuestra maldad, nuestra rebelión, nuestra inmoralidad, nuestra lujuria, nuestras envidias, nuestra soberbia, nuestros engaños y mentiras, nuestro amor al pecado, y Dios lo castigó como si Él, su Hijo amado, hubiera sido el hombre de maldad, rebelde, inmoral, lujurioso, envidioso, soberbio, mentiroso y amante del pecado. Y lo castigó hasta la muerte, porque el pago del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y el que confía en Cristo, en esa obra de Cristo, y en la vida santa de Cristo, la resurrección de Cristo, es unido a Cristo. Y por esa unión, por medio de la fe en Cristo, nuestros pecados son castigados en Cristo. Glorificando a Dios con ello su santidad. Y demuestra qué cosa, no solo que glorifica su santidad haciendo justicia, castigando el pecado, sino su odio al pecador no arrepentido. Pero el pecador arrepentido en Cristo, Dios lo perdona, lo hace su hijo. ¿Por qué? Porque en Cristo están todas sus complacencias. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que le agrada a Dios está en Cristo. Miren lo que dice Mateo 17:5. Es la transfiguración de Cristo, cuando el Señor lleva a 3 discípulos y ante Él se transfigura una luz que venía dentro de Él, y aparece una luz de nube, una nube de luz. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. A Él oíd. Esto oír significa no solo escucharlo y sale por acá. No, a Él oír significa a Él obedezcan. Es por Él que el salvo entra a la presencia de Dios. Y es por Él, por la fe en Él, por este perdón de pecado, Dios reviste al pecador de la justicia de Cristo, que es la justicia de Dios. Sin la justicia de Dios, nadie entra al cielo, nadie entra a la gloriosa presencia de Dios y del Hijo. Y es una cosa que a veces no entendemos. Pero si yo no cometo grandes... No, es que usted no está revestido de la justicia de Dios. Y el único que le puede dar la justicia de Dios es su fe en Cristo, su confianza en Cristo, su sometimiento en Cristo. Eso me reviste de la santidad de Dios por medio de Cristo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 6. Si Cristo resucitó en cuerpo glorioso, es porque su santidad como hombre venía de Dios, y con su santidad venció a la muerte. Y porque el sacrificio de Cristo por el pecado castigado en Él exaltó la santidad y la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17.
Cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela la santidad de Dios por medio de Cristo. Y Cristo me imputa su santidad, y Dios imputa mi pecado a Cristo. Y por ese pago y esa imputación yo soy revestido. Todo creyente es revestido de la santidad, la justicia de Dios. Entonces, y por la fe, unido espiritualmente a Cristo, resucitado, también nosotros estamos resucitados espiritualmente. Es decir, ya no somos indiferentes a Dios, ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Esa es una resurrección espiritual. Y tenemos la promesa cierta que resucitaremos en cuerpo glorioso por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Y es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros como garantía segura de lo que en Cristo se nos promete, vida eterna y herederos de Dios y de todo lo que es de Dios, se cumplirá. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se fija, hermano? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros somos los seres humanos más privilegiados ahora y al futuro, porque espiritualmente estamos vivos, porque tenemos una relación con Dios, y seremos resucitados para tener un cuerpo de gloria. ¿Qué significa? Sin pecado, para poder estar ante nuestro Dios y podremos ver a Cristo cara a cara. Para Dios, espiritualmente, somos espirituales por la unión con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Usted puede decirse, no, es que no oramos. No, usted está unida a Cristo. Y usted está unido a Cristo por la obra de Dios, no por su obra, no solo al inicio. Aunque usted a veces no sienta que está lejos, no, usted está unido a Cristo. Y le voy a explicar algo. Entonces decía, por la unión con Cristo, el Hijo de Dios, ya estamos para Dios en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que ya podemos gozar en alguna medida, en alguna porción, las bendiciones celestiales, como cuáles: conocimiento de Dios, amor de Dios y de su santidad, ¿qué más? Receptores de la bondad de Dios y la provisión de Dios, seguridad en las promesas de Dios, perdón de Dios cuando confesamos nuestros pecados, deseo de hacer la voluntad de Dios. Todo esto será multiplicado a la infinita potencia de Dios en sus hijos en la eternidad. Pero ya estamos gustando esto. Para Dios ya estamos en los lugares celestiales. Y no se trata de que siento a Dios cuando estoy bien, y si estoy mal no siento a Dios, que Dios se ha alejado. Mire, hermano, Dios no actúa según nuestros sentimientos. Dios no va a tono con nuestros sentimientos. Dios no nos dice, si te sientes bien, perdona. Si no me sientes, quiere decir que estoy lejos. No. No. Acuérdense que le dijo a los discípulos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y eso no dependía del estado de ánimo, de los sentimientos de los discípulos. Es una promesa que hizo Cristo.
Si como Dios no actúa según nuestro sentimiento, entonces ¿por qué actúa? O estado de ánimo, actúa según su palabra, hermano. Y su palabra es cierta, segura y fiel. Porque es fiel a su palabra. Dios es fiel, ¿o no? Es fiel a su palabra de salvación y también es fiel a su palabra de condenación. Versículo 7. Propósito eterno. Leo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Para mostrar en la eternidad las abundantes riquezas y bendiciones de su generosidad para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa? Que los salvos, todos los salvos del antiguo pacto, del nuevo pacto, en la eternidad serán el testimonio viviente del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios y del poder de Dios en salvar y santificar seres humanos muertos en delitos y pecados. Cuando se canten en el cielo las misericordias de Dios, ¿quién la va a cantar? Los salvos. Todavía no se cantan las misericordias de Dios en el cielo. Los ángeles cantan el poder de Dios. Los ángeles cantan la santidad de Dios. Pero la redención por medio de Cristo fue para hombres, no para ángeles, ni para el perrito regalón, ni el caballito bueno, ni la pulguita, no. Y cuando las almas de los hombres, la resurrección, y estemos ante el trono de Dios, se cantarán las alabanzas por la misericordia, el amor y la bondad de Dios en Cristo Jesús. Para la glorificación de su nombre por toda la creación, desde los ángeles a la naturaleza. Déjeme leerle Romanos 8, 18, 19, hablando de la restauración de todas las cosas. El apóstol Pablo escribe en Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ha de manifestarse. ¿Qué se ha de manifestar? La gloria de Dios en nosotros, cuerpos sin pecados. Porque el anhelo ardiente de la creación, y aquí habla de todo el universo, es el aguardar, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Déjeme decirle una cosa. En Génesis, la naturaleza fue maldecida por causa de pecado de Adán y Eva. Sobre todo de Adán, porque él era el mayordomo, ¿cierto? Bueno, la creación va a ser restaurada por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, de los que han creído en Cristo como único Señor y Salvador. Pero hoy, en este tiempo, espiritualmente, estamos en los lugares celestiales, pero con los pies en una tierra contaminada de pecado. Y ahí somos testimonios vivientes del amor de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Cómo? Con obediencia a su palabra, ante el mundo incrédulo y ante los demonios y el diablo. Sí, hermano. Nosotros somos llamados, somos convertidos, justificados, santificados para la gloria de Dios. Versículos 8 y 10. 8 al 10. Gracia y obras. Entonces el apóstol Pablo resume: somos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios, su generosa buena voluntad. Dice, por medio de la fe. ¿En qué?
en Cristo, y no la fe en la Virgen María, no en una religión, no en un sacramento o en los sacramentos, en un líder religioso, en un profeta, en un rito, no, sino solo por la fe en Cristo. Y dice, esto no es de vosotros, es decir, esto no es de los seres humanos, porque los seres humanos están muertos espiritualmente y desprecian a Dios, sino que es un regalo de Dios. ¿Dios nos regaló su Hijo? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no ha vendido, no ha negociado, ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y más tenga vida eterna. Dios nos regaló la fe en su Hijo, y en su Hijo nos regala perdón de pecados, santificación y salvación para vida eterna. Y nos regala más encima su Espíritu Santo, para ser preservados y crecer en el carácter santo de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Y sigue después, no por obras humanas. Porque el hombre no es capaz. Porque espiritualmente sin Cristo es un cadáver. Y los cadáveres espirituales no tienen vida espiritual, no tienen relación con Dios. Solo Cristo nos pone en relación con Dios. No por obras humanas. Así que nadie puede enorgullecerse de ser salvo por sus méritos ante Dios. No. Nadie puede gloriarse, decir yo hice el esfuerzo, me salvé. Muchas religiones promueven eso. Tú has hecho sacrificio, la manda, otros que están en ayuno no sé cuánto tiempo. Dios tiene que estar impresionadísimo. Seguramente. Es decir, lo voy a salvar, este loco, mira todo lo que hace por mí. Eso dice la Biblia. No, eso dicen los hombres. Que los hombres son tan orgullosos ante Dios que ellos dicen, yo me salvo porque yo hago esto. Entonces aquí en el mundo hay dos religiones, o dos tipos de religiones. Una, la salvación por obra. Un peregrinaje, una manda, o lo que sea. Dinero, qué sé yo, sacrificios, ritos, etc. Oraciones, arrastrarse por el suelo, en fin. Todas las religiones tienen obras para llegar a Dios, para ganarse la buena voluntad de Dios. Todas. Todas. La única, y esa es la otra diferencia con la religión, es que Dios llama al hombre. Dios, por medio de Cristo, salva al hombre. No por obra, sino por su misericordia, amor y buena voluntad. Entonces son dos religiones. Las otras ya póngale cualquier nombre, pero todas tienen obra. La otra, Dios, por medio de Cristo, salva pecadores. Entonces, dice, somos hechura. Esa palabra hechura es poiema. Poiema, que significa poema. Somos la obra de Dios por medio de Cristo en el cristiano, es un poema. ¿Qué es lo que es un poema? Un poema es una cosa bella, ¿cierto? Armoniosa, agradable al oído y a la vista, puede ser. Y es un poema. Y los cristianos son un poema de Dios en Cristo. Una obra de arte que Dios está haciendo, sacando del mundo pecado, de la inmundicia, de la condenación, sacando seres humanos y transformándolos en santos. ¿Qué Dios puede hacer eso? Solo el Dios único y verdadero, que envió a su Hijo Jesucristo y hace esta obra.
Y toda la obra que hacen nosotros por medio de Cristo y la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar con la resurrección de los santos. Y ahí se va a manifestar todo lo que somos en Cristo Jesús. Que todavía no tenemos idea de eso. Propósito. El propósito de eso del cristiano, ¿cuál es? Salvo para buenas obras, que Dios preparó de antemano, así como eligió a los salvos antes de la fundación del mundo, también preparó las obras o frutos en los cuales el cristiano, el Hijo de Dios, el salvo, debe vivir. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las obras? Obediencia a Dios, amar a Dios, santidad, perdonar como Dios nos perdonó, fruto de arrepentimiento, fruto de evangelismo, fruto de sufrimiento por la gloria de Dios, para que vivamos en estos frutos, o con estos frutos, o en estas obras, para la gloria de Dios ante el mundo contaminado, ante el mundo incrédulo, ante los ángeles y los demonios, porque la iglesia está expuesta. Para concluir, la verdad de Dios es que la condición humana es de muerte espiritual y ser enemigos de Dios. La verdad de Dios es que Dios nos da vida en la persona y obra de Cristo Jesús. La verdad de Dios es que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Cristo, un regalo completo y eterno para vivir en las obras que dan gloria a Dios. 3 preguntas. ¿Entendió esta enseñanza de Dios? Porque esto no es mío, hermano. Esto está en la Biblia. ¿Entendió esta enseñanza de Dios? Usted responderá en su corazón. Segundo, ¿cree esta enseñanza de Dios? Entonces examinémonos, usted, yo, todos, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra voluntad y nuestro vivir, si está dando frutos para la gloria de Dios. Y por último, cuando se informe, cuando vea la sociedad, mírela como la ve Dios. ¿Cómo la ve Dios? Llena de hombres y mujeres condenados que necesitan urgentemente oír el Evangelio de salvación. Y a eso nosotros somos los mandados, los que son salvos. Hermanos, este pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, léalo, medítelo, léalo una vez, léalo 10, 15, 20 veces, y va a entender la profundidad y la grandiosidad de la obra de Dios en Cristo Jesús en sus elegidos, hermanos. Y lo terrible que será la condena para los incrédulos. Esto debería llevarnos a 2 cosas, hermanos. Uno, amar mucho más a Dios y a Jesucristo y su obra, pero también a temerle, reverenciarlo y respetarlo. No por el mal que puede hacer, sino por el inmenso amor que nos tuvo. Porque perfectamente nosotros podíamos ser designados para el infierno y Dios seguía siendo bueno, santo y amoroso. Pero Él, en la abundancia de su misericordia, eligió estos pecadores inmundos para salvar y santificar para la gloria de su santo nombre. Bien, hermanos, para concluir, vamos a orar.
Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor. Darle gracias, Señor, por su palabra, Señor. Que no hay palabras que puedan definirla. No, Señor, grande palabra, porque usted es grande, Señor. Y nos enseña cosas admirables que nos quedamos atónitos, Señor. Su inmensidad, Señor, su paciencia, su gran amor, pero también y la justicia, su gran justicia y lo justo de su ira y de sus juicios, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, nosotros como seres humanos redimidos, ¿qué podemos decir? Solo gracias, Señor. Gracias por derramar esa inmensa misericordia en nosotros sin merecer nada. Bendiga su iglesia, Señor, por amor a Cristo, Señor. Que esta palabra pueda correr en los corazones de cada uno de nosotros, los que la oímos, los que la leemos, los que vamos a escuchar este sermón, que su bendición por medio del Espíritu Santo corra en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, para que nuestra vida, Señor, pueda ser de gran gloria para su nombre y bendición para muchos. Gracias, Señor, por tan grande bendición, se la agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga mucho y les quiero recordar los avisos y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, comenzando con preguntas y respuestas. Hermanos, que Dios les bendiga.